desarrollo de un organismo multicelular que se forma en la fecundación de un óvulo por un espermatozoide y hasta que adquiere estas características morfológicas de su especie. Y podemos ver algunas fases importantes. Primero, el cigoto, que es una sola célula con todo el material genético, y después este va sufriendo divisiones, como podemos ver en la imagen, y llegamos a la mórula, que ya es una masa compacta de células, y por último el blastocito, que es una cavidad llena de líquido con células diferenciadas que forman ya la base del feto y la placenta. Y en esta etapa, sobre todo, es donde podemos manipularlo, evaluarlo, recuperarlo, transferirlo, preservarlo, sin que pierda su capacidad para desarrollarse en un organismo. Siguiente. Ahora, ¿qué es importante? Primero, nos permite multiplicar animales de alto valor genético, esto sin depender de ciclos reproductivos lentos. También reducir riesgos sanitarios, ya que el embrión puede ser limpiado de patógenos antes de ser transferido. También optimizar el uso de hembras que no necesitan tener valor genético, solo estar fisiológicamente aptas. Y para conservar la biodiversidad mediante, por ejemplo, la criopreservación de embriones de especies o de razas en peligro. Esto quiere decir que al trabajar con embriones es un proceso más rápido y eficiente y seguro que la reproducción convencional. En cuanto a las aplicaciones, primero tenemos la reproducción asistida, que es una de las aplicaciones más importantes. Aquí tenemos la técnica de transferencia de embriones, que permite que una hembra receptora lleve en su útero un embrión generado a partir de una pareja de un alto valor genético. Esto permite que una sola vaca élite produzca muchas crías de las que podría tener ya de forma natural. También tenemos ganadería de precisión. Aquí la selección y transferencia de embriones es clave para programas de mejoramiento genético, ya sea en ovinos, caprinos y también en porcinos. Se seleccionan embriones según su calidad morfológica y su viabilidad. También se optimiza la descendencia de animales con características que sean deseables, como una alta producción de leche, en el caso de las vacas, resistencia a enfermedades, una eficiencia alimenticia, la calidad de la carne o la lana en ovejas. Y esto permite establecer líneas genéticas estables y competitivas para la industria ganadera. Y por último, también para la investigación científica. Los embriones también son una herramienta clave para esto y lo podemos aplicar para estudiar procesos celulares como lo es la fecundación, la activación genética o la diferenciación celular. También evaluar efectos de medicamentos, hormonas o ambientes de cultivos y aplicar técnicas avanzadas como microinyección, edición genética y clonación, que ya hemos visto un poco de esto. Además, también estos son usados en modelos animales, ya sea para estudiar infertilidad o desarrollo embrionario en humanos.
Perfecto, continuemos. Creo que, Francis, no sé si estás hablando, pero no se te escucha. Perdón, creo que estamos teniendo complicaciones con el mío. Sí, no se escucha el audio. Ajá. Ahí. Sí, ahí sí ya. Ay, y yo despapayando, perdón. Entonces, creo que no me oyeron para nada y les iba diciendo que pues justamente para utilizar embriones lo primero que tenemos que hacer es un paso previo de recuperación, como ya lo hemos visto, que pues incluye lo que es justamente un lavado uterino para extraer estos embriones. Y posterior a ello vamos a lo que es la evaluación de embriones. Tanto en la parte clínica y experimental, justamente los embriones se evalúan mediante análisis morfológico bajo el microscopio por observación directa. Entonces, es necesario considerar ciertos parámetros en especial, como es la forma general, que pues idealmente se necesita que sean esféricos y compactos, el número y tamaño de blastómeros, que pues estos deben ser simétricos generalmente, es lo ideal. El grado de fragmentación del citoplasma que hay en el embrión, que pues nos muestra cuánto porcentaje de citoplasma existe de forma extracelular, la presencia de inclusiones o vacuolas o la multinucleación propiamente. Esto para definir una buena calidad embrionaria. Pero pues, ¿a qué nos referimos con una buena calidad embrionaria? Justamente es necesario tener una buena calidad de embriones, que pues evidentemente implica que estos sean viables, ¿no? Entonces, para estandarizar justamente esta evaluación de la calidad de embriones, se utilizan escalas numéricas o cuantitativas justamente. Primero, existe la escala general de calidad, que pues vemos que viene dada en función de los parámetros ya mencionados, que se cuantifican de 1 a 4, siendo de calidad 1, pues un excelente embrión propiamente, que estos embriones pues van a ser simétricos, que van a tener un porcentaje mayor al 85% de masa celular intacta. Luego tenemos la calidad 2, que pues sería una calidad regular, donde pues ya los embriones presentan ciertas irregularidades y un 50% de masa celular intacta justamente. Luego tenemos la calidad pobre, cuando ya pues las alteraciones son grandes con más de un 25, perdón, con una concentración mayor de masa celular intacta de 25%. Y luego ya tenemos pues evidentemente una mala calidad de embriones, que pues estos ya son generados y que no son viables para nada. Entonces, otra forma de clasificación que es importante es justamente el estadio de desarrollo embrionario, que pues igual una escala semi-cuantitativa que nos indica el estado embrionario en el que se encuentra, que va desde el ovocito fertilizado hasta el blastocito justamente. Otras consideraciones adicionales pues son que los embriones, solamente los de clase 1 y 2 de calidad se consideran transferibles o congelables para utilizarse justamente en aplicaciones. También tenemos otras clasificaciones como pues el del consenso de Estambul, que asignan letras a la calidad, evidentemente siguiendo la misma escala cualitativa, donde A sería un
grado de excelente calidad, pero en función de la fragmentación y simetría que tienen estos embriones. Y justamente lo que vemos aquí pues son algunos ejemplos de embriones de se me va el nombre, ¿cómo se llaman las vaquitas? De bovinos, perdón. Entonces, justamente en esta clasificación vemos primero primero la edad del embrión, el estadio en que se encuentra y el código de calidad, siendo pues 4, como vemos aquí, uno de mala calidad o uno de muy buena calidad, como el de calidad 1. ¿Ok? Les voy a apagar el micro nada más. Gracias, Francis. ¿Puedes regresar a las primeras diapos, por favor? A métodos. Ajá, exacto. Listo, buenas tardes. Para continuar con la exposición tenemos que hablar que existen principalmente 2 métodos de recuperación de embriones. El primero es la recuperación in vivo o llamado lavado uterino, o por otro lado tenemos la recuperación in vitro o fertilización in vitro o su acrónimo FIV. Empezaremos hablando por la primera. Lavado uterino consiste en obtener embriones que se han formado dentro del cuerpo de la hembra, luego de la ovulación y fecundación de forma natural o por inseminación. Se realiza entre los 6 y 8 días después de la inseminación, cuando el embrión se encuentra en una fase de mórula o blastocito. Esto tiene 3 principales etapas. Primero, la superovulación, que como vimos en exposiciones anteriores, se trata de un tratamiento hormonal que permite a la hembra libere una mayor cantidad de ovocitos. Después, la artificial o puede ser la monta natural igualmente, que es un método que ya no se utiliza hoy en día. Se fecundan los ovocitos dentro del cuerpo del animal. Y finalmente tenemos el lavado uterino o fleashing. Se introduce un catéter dentro del cuello uterino y después llega una solución que requiere todo el punto. Esta solución y arrastra a los granos y observados bajo el microscopio y clasificados por su calidad, como vimos anteriormente. Esta aplicación es muy usada para ovinos, pero también para bovinos, pero también es esencial para la parte de ovinos, caprinos, equinos y porcinos. ¿Qué pasó? Ay, perdón, no se veía el expo. Es un método esencial para la transferencia de embriones, para bancos de embriones y sobre todo para la mejora genética. Y es un método que está enfocado principalmente a la parte de biotecnología animal. Por otro lado, tenemos que hablar de la fertilización in vitro, que a grosso modo es la obtención de ovocitos desde los ovarios en un laboratorio. Y el cultivo será fuera del cuerpo, como valga la redundancia. Las principales etapas están en la primera, la estimulación ovárica, que es donde se induce mediante hormonas el desarrollo de múltiples folículos del ovario. Después de esto está la aspiración folicular, que es mediante una ecografía, nos permite observar todo, sería una ecografía transvaginal, como en grandes especies como las vacas, también se puede hacer una transrectal, una aguja que aspira el líquido folicular para que contiene los ovocitos. Después, esto sigue la maduración in vitro, es aquí donde se da el proceso fuera del animal. Los ovocitos se cultivan para que se complete su maduración antes de ser fecundados. Como penúltimo paso tenemos la fertilización in vitro, que se añade espermatozoides captados a los ovocitos maduros en el medio de cultivo. Finalmente tenemos el cultivo embrionario, en los que los embriones se desarrollan hasta el estadio de mórula o blastocisto, y luego se lo puede transferir a una hembra receptora, que este es un proceso aparte que ya hemos visto. Las principales aplicaciones de esto es para ganadería de alta genética, pueden ser vacas, caballos o cabras, como ya sabemos que tienen cualidades específicas. Y en la tabla a continuación tenemos una tabla que nos resume los principales aspectos que tiene cada uno de estos métodos. Por ejemplo, la característica que define cada uno es que el lugar de
fecundación, en donde la recuperación in vivo se da dentro del útero de la hembra, mientras que la recuperación in vitro se da en un laboratorio. El tipo de célula recuperada en el lavado uterino son embriones ya formados, mientras que en la recuperación in vitro son ovocitos que aún no están fecundados, como vimos anteriormente. Esto se da en un proceso en el laboratorio. La técnica clave es el lavado uterino por una parte y la otra es la aspiración folicular y adicionada de un cultivo bien estandarizado. Aquí está por demás decir que la recuperación in vivo es un método que no se aplica en humanos, pero la recuperación in vitro sí es muy frecuente en las clínicas de fertilidad. La aplicación en animales es especialmente en bovinos, pero la primera y la recuperación in vitro es una de las más utilizadas. La frecuencia de uso de estas técnicas es algo muy importante y tenemos que conocer que la recuperación in vivo limita a esta técnica cada 30 a 60 días, dependiendo del ciclo de reproducción del animal, y mientras que la otra es un proceso en laboratorio bajo condiciones controladas que puede repetirse cada 2 semanas. Y para terminar, es que la recuperación in vivo necesita una superovulación, mientras que en la recuperación in vitro no es necesario, pero sí recomendable. Muchas gracias. Ok, continuando con la exposición. Entonces, vamos a hablar sobre el destino de los embriones. Una vez que los embriones han sido recuperados y evaluados, se clasifican para decidir su destino. Esta etapa es fundamental porque, de acuerdo a la calidad y los objetivos del programa reproductivo, se puede definir a dónde si se van a transferir, si se van a congelar o si se van a descartar. Como primer punto, los embriones viables, estos se van a una transferencia directa. Entonces, para eso se transfiere a hembras receptoras sincronizadas y se hace cuando hay una disponibilidad inmediata y están en buenas condiciones fisiológicas en la receptora. Pero ¿qué podría dañarlos estos embriones? Pues básicamente el uso de materiales inadecuados, contaminados o que no estén estériles, la manipulación excesiva de las herramientas de trabajo, transferencia en el momento inadecuado del ciclo estral, y la temperatura incorrecta durante el manejo. Es importante denotar que incluso un embrión con excelente calidad puede perder la viabilidad si es que estuvo mucho tiempo fuera del medio de cultivo o si hay una manipulación inadecuada. Camille, por favor. El otro destino es que los embriones viables que no se van a utilizar se los van a criopreservar. Ok, estos se van a almacenar en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados para su uso posterior, y esto es muy útil cuando las hembras aún no están listas o para transportar genéticamente a otros lugares. ¿Pero qué podría dañar a estos embriones? Pues básicamente una falla en la curva de congelación y descongelación. Esto debido a que se va a formar cristales y, como sabemos, los cristales van a romper las capas, las membranas. Entonces, eso no se quiere. También el uso de crioprotectores que estén mal equilibrados. Usualmente ahí se utiliza glicerol. Cuando este se utiliza de manera excesiva, pues puede también dañar el embrión. Y la contaminación con nitrógeno o almacenamiento incorrecto. Un embrión mal congelado puede no sobrevivir al proceso de descongelación, reduciendo así la tasa de preñez al mínimo. Y como último, cuando los embriones no son viables, estos tienen dos caminos: se descartan o sirven para la investigación. Cuando se descartan, esto se debe a una fragmentación, asimetría o degeneración del embrión. Y cuando se utiliza esto, puede aplicarse para prácticas de laboratorio, entrenamiento del personal técnico y también la validación de medios de cultivo o condiciones experimentales. ¿Pero qué podría dañarlos? Esto es básicamente una fertilización fallida desde el inicio, medios de cultivo inadecuados, una mala calidad de los gametos y también la contaminación bacteriana o fúngica. Bueno, ahora vamos a ver el artículo, que es el efecto del masaje uterino y el número de embriones después de un determinado número de lavados en caballos. Pásale, por favor. Bueno, ¿cuál es la importancia del artículo? Bueno, nosotros sabemos que una de las técnicas de recuperación de embriones aquí nos implica obtener un embrión del útero de una yegua, que va a ser en este caso
donante a través del lavado de embriones, que ya se explicó. Y bueno, después se va a transferir transcervicalmente a una yegua receptora que esté en la misma etapa del ciclo estral. Y esta yegua receptora es la que va a llevar el embarazo a término. El método estándar de lavado de embriones siempre a veces implica realizar un lavado uterino transcervical no quirúrgico, esto utilizando un medio adecuado y recuperando el líquido a través de un sistema de tubos conectado a un filtro, donde se va a retener el embrión. Y aquí van a existir diferentes técnicas para realizar este procedimiento. Primero se puede realizar un masaje uterino transectal mientras se lava el medio dentro o fuera del útero. Y el segundo es recuperar los medios de lavado por gravedad sin manipular el útero en alguno o todos los intentos de lavado. Y en cualquiera de estos dos casos se va a utilizar oxitocina, que es un fármaco de uso común y eficaz en diversos procedimientos reproductivos, porque tiene el efecto de estimular las contracciones uterinas y facilitar la expulsión del contenido uterino. Y bueno, en cuanto a los métodos de este artículo, se van a utilizar 10 yeguas no lactantes entre 5 y 20 años y como donante de semen, para la cría se utilizó un semental de pura raza española de 12 años de edad y fertilidad demostrada. En este caso, cada yegua fue seguida y cruzada con el mismo semental durante 6 ciclos y en cada ciclo los lavados se realizaron de 7 a 9 días después de la ovulación, con 2 intentos de lavado, ya sea por el masaje uterino o por el flujo por gravedad. Y para determinar en qué intento de lavado se recuperan los embriones, se utilizó un filtro de embriones separado para cada uno de los lavados y un cuarto filtro de embriones para enjuagar los catéteres de lavado. En este caso, la yegua también se inmovilizó en un establo, se lavaron y se restregaron el perineo y la vulva 3 veces con jabón neutro y se enjuagaron con agua corriente. Y luego se secó la zona con toallas de papel y se limpió la entrada al vestíbulo con un algodón empapado en agua destilada estéril. Pásale, por favor. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Vieron que para el grupo del masaje uterino se recuperaron 16 de 17 embriones, lo que da un 94.1% de embriones recuperados, y esto en el primer lavado, mientras que solo se recuperó un embrión en el segundo lavado, es decir, uno de 17, es decir, el 5.9%, en tanto que en el grupo de lavado por gravedad se recuperaron solamente 4 embriones por cada uno de los lavados, pero no se encontró ningún embrión adicional en el lavado extra, como en el grupo del masaje uterino. Y bueno, en este caso, en conclusión, la mayor recuperación embrionaria se logra siempre con el lavado realizado con el masaje uterino, ya que la mayoría de embriones se eliminan en la primera lavada y no hay que esperar como 4, como es el caso del lavado por la gravedad. Gracias. Perfecto, bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Como ustedes ven, es un proceso bastante laborioso y delicado, ¿sí? El poder producir y después recuperar embriones se necesita de varios pasos, como ustedes vieron, conocer el ciclo estral del animal, también estar seguros de cuál va a ser el animal que va a ser sometido a la producción de embriones, ¿no? Viendo la genética del animal, las mejores características, los lavados se los realiza en el campo, sí, y obviamente hay más riesgo de contaminación, por eso dentro de los fluidos que se utilizan, también se utilizan antibióticos. Algo importante que hay que destacar es que cuando se introduce la solución de lavado, tiene que ser medida todo lo que se recupera para poder asegurar que todo el líquido ha salido, ¿sí? Obviamente, después de haber recuperado los embriones, estos van a ser, por un lado, evaluados y por otro, en el caso de la hembra, tiene que ser sometida a tratamiento antibiótico preventivo. Esta hembra obviamente no va a ser utilizada por un tiempo, ¿sí? Para producir más embriones hasta que su útero regresa a la normalidad. Se le deja un descanso de aproximadamente 2 meses. La evaluación de los embriones se hace a través de microscopía, viendo algunas características que ya mencionaron, morfológicas, básicamente en función
a la viabilidad del embrión. Mientras más tiempo va pasando, van degenerando y van perdiendo ciertas características, por eso también va bajando la calidad, ¿sí? Bueno, no sé si hay preguntas específicas de esta primera parte. Vamos a dar paso al segundo grupo, al tercer, sería el cuarto grupo, ¿sí? Y después, si hay alguna pregunta, igual al final vamos a responder cualquier inquietud que tenga. Por favor, les pido que compartamos la pantalla. Perfecto, empecemos, por favor. ¿Se me escucha, Doc? Sí, se Sí, escucha muy bien. bien. Ya. A ver. Ya. Bueno, nuestro grupo va a hablar acerca de la fecundación in vitro. Ahí pueden observar los integrantes. Entonces, vamos a dar un poquito, una pequeña introducción de qué es la fecundación in vitro. Bueno, la fecundación in vitro con las siglas FIV es una técnica para la reproducción asistida de mamíferos basada en el cocultivo de espermatozoides y óvulos en condiciones controladas en un laboratorio para generar huevos que inicien el desarrollo embrionario con fines de reproducción, investigación y producción de animales seleccionados. Eh, Cabe recalcar que este es un tipo de reproducción asistida, como lo dice en la definición, que tiene algunas características. Cabe recalcar que una vez que se forma el embrión, se lo va a cultivar durante unos días y luego se va a transferir a una hembra receptora que va a llevar adelante la gestación. En algunos casos también los embriones pueden congelarse o criopreservarse para usarse más adelante. Entonces, ahí podemos observar algunas de las características de la fecundación in vitro, que primero es una fecundación controlada, la cual se va a realizar en condiciones de temperatura, CO2, humedad, pH, medios de cultivo controladas, lo que va a mejorar la eficiencia reproductiva. También otra característica es que permite usar gametos de animales con alto valor, es decir, se puede trabajar con espermatozoides y ovocitos de animales genéticamente superiores o que se conocen las características de alto valor que se tienen, o también para evitar problemas reproductivos. Otra característica es que se puede obtener múltiples embriones de una sola hembra en un mismo ciclo. Esto es decir que una hembra donadora puede generar muchos ovocitos mediante tratamientos hormonales. Esto por superovulación, permitiendo el desarrollo de varios embriones por ciclo. Y la última característica es embriones viables, los cuales pueden ser transferidos frescos o criopreservados para un uso futuro. También otra de las características que no está mencionada aquí es la flexibilidad, ya que los embriones obtenidos pueden ser utilizados de inmediato o también pueden ser criopreservados. Además también de la independencia del ciclo reproductivo natural que se va a obtener en la fecundación in vitro. Ahora vamos a hablar un poco de la historia y la evolución de la fecundación in vitro, específicamente en animales. Tenemos que esto inicia en 1959 con Min-Chue Chang, que realiza la primera fecundación in vitro exitosa en conejos. Esto marcó en sí el inicio del desarrollo experimental de esta técnica y luego para 1973 hasta 1980
1977, es decir, en los años 70, se perfecciona la técnica con diferentes especies de animales como ratones, cerdos y bovinos. En 1978 nace Louise Brown, que es la primera humana concebida por fecundación in vitro, lo que impulsa el interés y el financiamiento en tecnologías reproductivas, tanto en humanos como en animales, y esto también impulsa el desarrollo veterinario. En las décadas de 1980 y los 90 se establecieron protocolos eficientes para bovinos, especialmente en países con ganadería intensiva. Esto se populariza en diferentes países como Brasil, Argentina y Estados Unidos. Y en la actualidad, desde los 2000 en adelante, la fecundación in vitro está estandarizada en bovinos y existe un desarrollo constante para ovinos, caprinos, equinos y animales silvestres. Eh, Esto también ayuda a que la fecundación in vitro se combine con otras tecnologías como la criopreservación de embriones, la transferencia nuclear y también la edición genética con CRISPR. Aquí tenemos algunas utilidades que tiene la fecundación in vitro, que sería el mejoramiento genético en el ganado, la multiplicación rápida de animales con características deseables y también es usado para la conservación de especies en peligro. Aquí también tenemos un poco las diferencias con otras biotecnologías reproductivas que podemos encontrar. Entonces, en este cuadrito indicamos otras técnicas que son como la inseminación artificial, la transferencia de embriones, la inyección intracitoplasmática y la fecundación in vitro y las principales características y las principales diferencias las diferencias se da en donde ocurre. Como por ejemplo, la inseminación artificial va a ocurrir dentro del útero o el cérvix. La transferencia de embriones puede ser natural o in vitro. La fecundación in vitro es precisamente in vitro en el laboratorio y la inyección intracitoplasmática igual va a ser en el laboratorio. La inseminación artificial en sí se basa en una reproducción asistida que consiste en la introducción del semen en el tracto reproductor de la hembra por medios artificiales. La transferencia de embriones, una técnica en la que una hembra donadora de alto valor genético es inseminada o fecundada y los embriones van a ser recolectados días después y van a ser transferidos. Y la ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, que va a ser una técnica especializada donde se inyecta directamente un solo espermatozoide dentro del citoplasma del ovocito. Y la fecundación in vitro, que en sí se van a manipular los gametos directamente, es un poco más compleja, pero también es más eficiente para mejorar la genética. Y esto también combinado con algunas de las técnicas que están aquí, pueden dar resultados más eficientes y con más valor. Ya bueno, a continuación, antes de empezar, esta parte le tocaba a mi compañera Anaí Vinoesa, pero tuvo que salir de urgencia al hospital, entonces no va a poder en sí ahorita exponer, entonces no sé si podría exponer yo esta parte también para ayudarle un poco a mi compañera. Dijo que se iba a comunicar con usted, pero para no perder el tiempo. Continuemos. Sí, expongo esta. Así es, sigamos nomás la presentación. Ya, entonces listo. Bueno, vamos a empezar un poco definiendo cómo se da esta recolección y el manejo de ovocitos y espermatozoides, que son estos puntos clave que nosotros necesitamos para la fecundación. Son estos dos principales que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces, empecemos con las hembras. A las hembras, como son las que van a aportar los espermatozoides, entonces a ellas se les debe estimular el ovario y con distintas hormonas para que esté en esa fase específica donde se puedan formar tanto los óvulos y se pueda dar la inseminación. Pero cabe recalcar que el óvulo que nosotros debemos observar al hacer el análisis debe ser un óvulo inmaduro y a partir de esto irlo seleccionando, ya que el óvulo maduro no es tan óptimo, ya que no permite que nosotros podamos manejarlo de distintas maneras. Ya, en cuanto a los machos, se recolecta el semen mediante electroeyaculación o una monta controlada. En cuanto a la electroeyaculación, este es un procedimiento en el que se aplica una pequeña corriente eléctrica mediante una sonda, se introduce en el recto del animal, cerca de la glándula
y va a permitir una contracción, esta electricidad va a permitir una contracción de los músculos, lo que va a permitir esa eyaculación sin tener esa necesidad o ese contacto de estar con la hembra. Entonces, una vez que se recolecta el semen, lo que se quiere analizar principalmente, como se mencionó anteriormente, es que tenga buena movilidad, una correcta morfología específica que nosotros hayamos adaptado, una concentración adecuada, ya que eso es muy importante, y sobre todo una viabilidad. Entonces nosotros debemos fijarnos muy bien en el movimiento que estos tienen. Ya, en cuanto a bueno, cabe recalcar que esta etapa es muy importante porque necesitamos garantizar la calidad de todas las células que van a aportar, tanto los ovocitos como los espermatozoides, para que la fecundación sea exitosa. Ya. En cuanto a la fecundación, el desarrollo embrionario in vitro, los ovocitos deben estar madurados in vitro generalmente entre 18 a 24 horas, se realiza la fecundación y mediante ese tiempo lo que nosotros vamos a hacer es ir observando principalmente que se formen dos etapas que son la mórula y el blastocito, controlados a una temperatura de 38.5 grados centígrados, y toda esta etapa nosotros la tenemos que ir observando mediante el microscopio. Ya, pásale. Ya. Si nosotros ya realizamos una correcta fecundación in vitro, nosotros tenemos una gestión inmediata o la vamos a criopreservar. Entonces, si es una gestión inmediata, nosotros debemos de estar conscientes de que está en una correcta fase y que ha sido tratada hormonalmente, ha sido sincronizada hormonalmente. Entonces, si nosotros llegamos al caso de que no es una gestación inmediata, vamos a criopreservarla. Entonces, como mencionaron anteriormente, esta criopreservación en sí es aplicar temperaturas muy bajas puede ser temperaturas bajas mediante equipos o mediante la aplicación en nitrógeno líquido. Esto va a parar la actividad biológica y así vamos a perder la viabilidad y sobre todo no someter a las células a un esfuerzo metabólico extra innecesario. Ya, entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso para esto es embrión, donde vamos a colocarlos en medios especiales con agentes crioprotectores que pueden ser el glicerol o el etilenglicol para evitar daños respecto a cristalizaciones. Luego se puede enfriar a menos 194, 195 grados centígrados y luego lo podemos almacenar. Luego lo descongelamos y lo podemos reactivar mediante cuidadosamente y que no pierdan su viabilidad. Ya. Ya, bueno, podemos continuar con las aplicaciones. En la fecundación in vitro podemos hacer como una clasificación donde podemos ver ventajas en el mejoramiento genético y aumento de la productividad y también en la conservación de especies en peligro. Bueno, en relación al mejoramiento genético y el aumento de productividad, la fecundación in vitro permite mejorar genéticamente a los animales más rápido y también de manera más eficiente que la reproducción normal. Aquí se pueden seleccionar los óvulos y espermatozoides de animales con muy buenas características, como por ejemplo vacas que den mucha leche o cerdos que crecen más rápido o también aves que son resistentes a enfermedades. Luego se forman embriones que se implantan en hembras receptoras. Así una sola hembra de alto valor genético puede producir decenas de crías al año, lo que no sería posible. Además, se puede evitar enfermedades hereditarias eligiendo los embriones más sanos y con esto tenemos el beneficio de tener animales más fuertes y productivos. En relación a la conservación de especies en peligro, la fecundación in vitro también es muy importante para salvar especies que están en peligro de extinción. Por ejemplo, cuando hay muy pocos animales o cuando no pueden reproducirse naturalmente, se puede utilizar esta técnica para crear embriones en el laboratorio. Estos embriones se pueden guardar, congelar, así como lo mencionó mi compañera, o también implantar en hembras sustituidas.
perdón, hembras sustitutas. E incluso esto permite aumentar la población sin necesidad de que los pocos individuos que quedan se reproduzcan directamente. Un caso famoso es del rinoceronte blanco del norte, que es la imagen que podemos ver en la esquina, que este está prácticamente extinto, pero se está creando embriones con esta técnica para intentar recuperar esta especie. Ya, pásale, por favor. ¿Cuál es? Ay, Ya. Ahora vamos a hablar, o sea, de qué ventajas nos puede aportar la fecundación in vitro. Entonces, como lo mencionaron, yo creo que principalmente una de las mayores ventajas es tener esa mejora genética de saber de dónde vienen tanto los óvulos como los espermatozoides. Sabemos el fenotipo de aquellos que aportan con estas células. Entonces, podemos seleccionar animales con características muy deseables y que nos importan. Por ejemplo, en el caso de las vacas, si tienen una mayor producción de leche. En cuanto a la preservación de especies, ya adentrándonos mucho más a la aplicación en nuestro país, podemos hablar sobre la preservación de especies como el oso de anteojos, el cóndor, que están en peligro de extinción, ya que estos no se pueden reproducir de manera natural, ya que la mayoría están muy controlados o se encuentran en cautiverio. Otro de estos es el uso de material genético, ya que no se necesita, por ejemplo, mover animales que se encuentran en otros lugares para poder tener características como una alta fertilidad, una mayor formación física, como pueden observar en la imagen, o la resistencia a enfermedades, ya que esto, por ejemplo, disminuiría costos en cuanto a tratar estas enfermedades, entonces sería mucho mejor prevenirlos mediante el uso del material genético, sabiendo que estos son resistentes. Otra de las cosas es que hay una buena ventaja es que cuando esto no se pueden reproducir de manera natural y podemos evitar estos problemas debido a animales que se encuentran muchas veces en cautiverio o se encuentran con problemas de comportamiento. Entonces, una de las cosas que se ha implantado son estas investigaciones, o sea, qué enfermedades genéticas yo puedo tratar o en el desarrollo embrionario, y como muy bien lo vimos en una de las exposiciones que pudimos observar en el curso, uno de los animales muy utilizados es el pez cebra, ya que permite su, mediante su estructura de ser transparente, de observar este desarrollo embrionario. Entonces podemos ver tanto la mejora genética que tenemos como el uso de material genético. Ya, sí. Ya, en cuanto a las limitaciones que podemos identificar de la fecundación in vitro es que, como ustedes ven, puede tener costos muy elevados debido a los procedimientos estandarizados que este tiene o los laboratorios y equipos necesarios que se debe tener para esta técnica en específico. Otra de las cosas es que debe haber mucha especialización, tanto de personas que conozcan de la epidemiología, de técnicos de laboratorio o de veterinarios. Y muchas veces también cabe recalcar que una de las limitaciones es una baja tasa de éxito, ya que no puede haber una correcta implantación, como lo vamos a observar en el artículo que vamos a analizar, que si se realiza una buena fecundación, muchas veces hay solo una cierta cantidad de hembras que han obtenido esa fertilización y que llegan a dar una cría. También hay una reducción de la variabilidad, y otro impacto muy importante es que aquí el mayor personaje que sufre es el impacto en las hembras, ya que se hace este control de hormonas, sufren estrés, muchas veces al estar sobreexplotadas pueden haber desequilibrios en tanto en progesterona como estrógenos, o los óvulos pueden generar folículos por esta alta carga hormonal. Entonces, en cuanto a los aspectos éticos, nosotros debemos siempre cuidar de los animales respecto a esto. Entonces, el bienestar animal, tanto los procedimientos de la estimulación que le vamos a dar deben estar muy bien controlados para evitar
estrés, dolor o incomodidad de los animales. Además de la manipulación artificial de la reproducción, nosotros nos debemos cuestionar, o sea, preguntar hasta qué punto ético yo puedo intervenir en esos procesos que son naturales y que yo no debería intervenir, pero deberían ser unos procesos naturales de reproducción. Otra de las cosas es la reducción de la diversidad genética, ya que yo estoy seleccionando específicamente un tipo de características específicas, entonces yo estoy disminuyendo esa variabilidad genética y puedo afectar a la salud poblacional de los animales a largo plazo. Y además, pues, estoy usando especies que están en peligro de extinción, entonces yo lo estoy utilizando con fines conservacionistas, pero puedo estar afectando a la protección de los hábitats naturales. Y por último, otro de los aspectos técnicos muy importantes es la mercantilización de los animales, ya que puede haber un riesgo de que hay de priorizar ese rendimiento reproductivo, pero delimitando otras cosas como los recursos genéticos. Ya, sigue. Porfis. Ya, ahorita vamos a continuar con el artículo que hemos consultado, que habla sobre la fertilización in vitro, en especial de la vaca kazakh, pero aquí se realiza una comparación, un estudio de comparación con otra fertilización in vitro de otra vaca, que es la vaca, perdón, es la vaca Angus. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este artículo? Es de comparar la eficacia de esta técnica en esta raza con la raza comercial, que es la raza Angus, y ver si podría utilizarse para aumentar la reproducción de los kazakh. ¿Por qué nos enfocamos en esta vaca? Es que la raza kazakh es una raza autóctona de Kazajistán y esta es desarrollada a partir del cruce entre vacas locales y toros Hereford. Es reconocida por su resistencia a climas extremos, también posee la capacidad a pastos pobres y la rusticidad en general, entonces se ve la importancia de la raza. En cambio, la raza Angus es una raza utilizada a nivel mundial por su alta eficiencia reproductiva y su excelente calidad cárnica, y es conocida por su docilidad, también precocidad y buenos resultados en técnicas de reproducción, como la fecundación in vitro. Ya, pásalo, por favor. Bueno, me olvidé de mencionar que el artículo fue extraído de la revista Animals, que es de Cuartil 1. Entonces, ¿cuál es la metodología que se aplicó aquí? Es que primero se trabajó con 50 vacas de cada raza. Y se puede mencionar que la raza kazakh es una raza en peligro. Primero se recolectaron los ovocitos mediante una técnica llamada aspiración folicular, que consiste en extraer los óvulos directamente de los ovarios con ultrasonido. Luego, estos ovocitos fueron madurados en el laboratorio y luego fecundados con espermatozoides. Y los embriones resultantes se cultivaron hasta alcanzar la etapa adecuada para que se realice la transferencia a vacas receptoras. Tenemos ahí una imagen donde se muestra el protocolo hormonal usado para sincronizar las vacas receptoras en un programa de transferencia de embriones. Y bueno, para explicarlo y que se entienda qué es lo que se realiza, es que primero en el día 0 es donde se coloca un dispositivo intravaginal con progesterona. Esto simula la fase lútea del ciclo y además se administra con una inyección de 2 miligramos de estradiol benzoato para reiniciar el ciclo hormonal. En el día 8 se retira el dispositivo de progesterona y se aplican 3 hormonas, que son las que están ahí, que es la PGF2-alfa, la cual provoca la regresión del cuerpo lúteo natural, si es que hay, dado que provoca progesterona, lo cual no nos va no nos va a facilitar el proceso. Luego sigue la ECG, la cual estimula el crecimiento y ovulación de los nuevos folículos, y la S, que apoya la maduración final del folículo dominante. Y finalmente, en el día 17 se realiza la transferencia de embriones.
ya que en este momento el útero de las vacas está listo para recibir y mantener los embriones en condiciones similares a una gestación natural. Pásale, por favor. Bueno, y como resultados, se obtuvo que los Angus produjeron un promedio de 12.8 ovocitos por sesión y los Kazakh solo 8.8. Los ovocitos viables fueron también mayores en Angus, que obtuvo 8.7 contra los de Kazakh, que son 6.2. Y esto nos indica que desde el inicio las vacas Angus tienen una respuesta reproductiva más alta en condiciones de laboratorio. Pásale, por favor. Ya, entonces como resultados finales respecto a toda la metodología que se analizó de la fecundación in vitro, se llega a una etapa final donde se identificó que los Angus lograron una media de 1.4 embriones que fueron viables por cada sesión, mientras que se observó que los Kazakh solo lograron embriones viables por cada sesión de 0,18. Entonces, cabe recalcar que en forma de analizarlo como una tasa de desarrollo embrionario, en Angus se dio el 99% y en el kazajo solo se dio un 7.5%, pero cabe recalcar que aunque habiendo esta diferencia muy, muy, muy real, se logró producir 56 embriones en el segundo tipo de bovino. Ya, y en cuanto a analizar ya visualmente qué sucedió mediante la transferencia y los nacimientos que hubo, se llegó a analizar en los resultados que hubo un total de 78 embriones transferidos, pero se dio un total de 12 vacas receptoras que lograron quedar preñadas y a partir de esto solo hubo 4 terneros de kazajo que llegaron a... Sí, 4 terneros de kazajo que llegaron a nacer totalmente vivos. Y aunque nos pongamos a analizar pasar de 78 embriones transferidos a solo 12 vacas receptoras y tener solo 4 terneros vivos, esto es una gran... la fecundación in vitro sí se puede llegar a aplicar para salvar estas razas en peligro. Conclusiones en cuanto al artículo, entonces nosotros sí podemos identificar que esta fecundación in vitro es una herramienta muy viable, ya que nos puede ayudar a conservar, como dijimos, ventajas a conservar razas que estén en peligro de extinción y también a mejorarlas, aunque es mucho menos eficiente en razas comerciales. Y aunque haya una menor evidencia de esta fecundación in vitro, se puede aplicar en razas en peligro. Además, se puede también mediante la tecnología analizar que sí se necesita mejorar ciertos protocolos para disminuir ciertos costos o ciertos equipos, pero sin dejar de lado la eficiencia y el rendimiento de este. Y además obtener buenos resultados y un mayor porcentaje de nacimientos vivos. Perfecto, muchas gracias. Como ustedes ven, la fecundación in vitro se puede realizar justificando, obviamente. Al haber otras posibilidades, siempre la fecundación in vitro está restringida a temas de investigación o animales en peligro. Sí, obviamente el porcentaje de éxito no es tan alto comparado con otras técnicas como la fecundación in vivo, que sería la inseminación artificial en este caso, que obviamente es bastante buena, ¿sí? El porcentaje de éxito. Simular las condiciones del animal en laboratorio no es fácil, hay que tener en cuenta condiciones de maduración tanto del ovocito como del esperma, controlar temperatura, humedad, CO2. Entonces, esos son los inconvenientes que a veces se da para el éxito. Una vez ya tenido
ya teniendo los embriones. El llegar a que esos embriones logren implantarse también es otro inconveniente, sí es otro desafío, porque obviamente estos embriones siempre tienen, digamos, un grado de sensibilidad, o sea, son más delicados, en otras palabras, y por eso no se puede llegar a tener un mayor porcentaje de éxito, pero al estar hablando de animales en peligro y que solamente tengamos células crioconservadas, no hay otra opción. Entonces, en este caso, estaríamos ante la única solución. También hay que tomar en cuenta que hay bastante diferencia a nivel de especie y a nivel racial, como ustedes vieron en el estudio. Sí influye también estas condiciones, sí, la rusticidad del animal también influye, ¿no? Por eso en algunas razas el éxito es mucho mejor, ¿sí? De como les dije antes, son técnicas un poco costosas, pero son utilizadas eh, bajo justificación, ¿sí? Y bueno, no sé si hay algún inconveniente, algún comentario, problema. Perdón, problema, pregunta. Vamos con el grupo 6, que sería el último. Mientras comparten la pantalla, adelanto alguna información. El día lunes, yo ya pasé las notas. Sí, me di cuenta que el sistema permanece abierto solo hasta hoy. Yo quisiera que ya de una vez ingresen las presentaciones al aula. Yo ya habilité hoy al aula virtual algunas actividades. Incluso está la actividad ya de la prueba para la tercera unidad, que es un ensayo, ¿sí? Si ustedes revisan el aula virtual van a encontrar un ensayo. Les digo esto porque al estar abierta la plataforma hasta hoy, me gustaría ver la posibilidad ya de ir subiendo lo que yo pueda de notas, evitando algún inconveniente a futuro, que haya dificultades para que una otra persona pueda subir las notas. Yo también tengo otros 2 cursos del PAC, del Programa de Actualización de Conocimientos, que son personas que no lograron terminar la tesis y por cuestión de les ha tocado matricularse. A ellos ya les pasé la última nota, que día de una vez, aprovechando que el sistema está abierto. En el caso de ustedes, estoy pensando también adelantarles pasando de una vez, aunque todavía no han tomado prueba, no han hecho todas las actividades, pero confiando en que ustedes van a realizar todas las actividades para yo tener la evidencia, porque de esa manera ustedes y yo quedaríamos más tranquilos ya con la nota lista. Como les dije antes, yo solamente tendría habilitado el sistema hasta el 31, o sea, el uso de la plataforma, del aula, etcétera, pero el sistema de notas solo está abierto hasta medianoche. Entonces, para que revisen el aula, para que suban las presentaciones, una persona por grupo puede subir, o si tienen el link, pueden subir el link, ¿sí? Y de esa manera tener las evidencias. Bueno, ahora vamos a continuar. Pueden compartir la pantalla. Ya no le veo, estaba compartida la pantalla para el tercer grupo. No, perdón, al sexto grupo. El día de mañana, chicos, no se olviden, tenemos clases normales a las 7 de la mañana y ahí obviamente ya conversaremos detalles también de lo que sería la salida de campo. Bueno, empezamos, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Nosotros vamos a hablar sobre la recuperación y la evaluación de ovocitos. Nuestros integrantes son Almeida Abigail, mi persona Esteban Cisneros, Gallegos Marilyn y Kiel Añeta. Vamos a empezar sobre qué es la recuperación y evaluación de ovocitos. Es principalmente un proceso utilizado en biotecnología reproductiva y biotecnología animal en general, en la cual nos permite hacer 3 cosas principales, que es la obtención de ovocitos de alto valor genético o desde animales vivos o desde algunas veces animales ya fallecidos o cadáveres, realizar IBM, que es la maduración in vitro, y BF, la fertilización in vitro,
y también IVEP, que es la producción de embriones in vitro. Ya vamos a ver un poco acerca de cómo son las técnicas de la extracción de la recuperación de ovocitos, para que observe un poco de mejor manera. También la recuperación de ovocitos sirve para contribuir significativamente a la mejora genética, a la clonación y a la conservación de especies y la producción comercial de embriones. Esto se da principalmente por el tipo de animales a los que podemos hacer este tipo de técnicas. Se hace principalmente en animales domésticos como caballos, equinos, bovinos, ovinos, cerdos, caprinos. También se hace con laboratorio, animales que estén dentro de investigación en general, tanto ratones, gatos, perros, y muchas veces también se hace para lo que es en animales que están en peligro de extinción, para la crioconservación de material genético y algunas veces de especies que puedan estar para la generación de individuos de difícil reproducción, por decir. Un poco sobre lo que es la evaluación de los ovocitos. Se da principalmente la observación de tres partes de la evaluación, que es la evaluación morfológica, que bueno, como vemos, el ovocito se observa bajo el microscopio y se pueden hallar capas del cúmulus o del citoplasma de cada célula, y observando que no se presenten anomalías a simple vista en general. También sobre la madurez nuclear, durante el desarrollo del ovocito necesitamos estar pendientes de que se desarrolle tanto desde la metafase 1 hasta la metafase 2, sin alteraciones en la fase meiótica, ni ninguna de las fases meióticas intermedias, y también la competencia, que es principalmente para el potencial de que el ovocito pueda madurar, se pueda fecundar y pueda desarrollar embriones. Esto sirve principalmente para desarrollo de investigación. Se identifican marcadores moleculares, factores de crecimiento y un poco de material genético como RNAs específicos. Como les dije, esto se hace en cultivo in vitro, como les había mencionado. Entonces, todo esto se puede hacer mediante técnicas de desarrollo de embriones también. Un poco sobre cuál es la principal importancia en la biotecnología animal. Es la mejora genética acelerada, que nos permite la recuperación de ovocitos de hembras superiores combinados con fertilización selectiva. Esto quiere decir que podemos observar cuáles son las mejores hembras con éxito reproductivo, y podemos obtener los ovocitos de estas para la producción de otros animales, de animales o de líneas celulares. También la producción continua de embriones. Esto es más eficiente que la transferencia embrionaria convencional, como ya nos hablaron los compañeros anteriormente. También con la conservación de la diversidad, como les había mencionado, ovocitos de animales en peligro de extinción, a veces incluso ya fallecidos. Si se puede extraer todavía ovocitos funcionales, se utilizan para la criopreservación y la preservación de material genético de esos mismos animales. Y por último también la investigación y la biomedicina, como vamos a ver al final con un estudio de caso, que es principalmente para el desarrollo de ovocitos de valor individual genético, o mejor llamados OVIG, que pueden ser herramientas para el uso en CRISPR, clonación, derivación de línea germinal y muchas otras características.
Ya, entonces tenemos la recuperación de ovocitos equinos. Para esto tenemos distintas técnicas, se puede decir, donde una es la aspiración folicular guiada por ecografía. Entonces, hay dos, que la una es vaginal y la otra es por el recto. Entonces, voy a explicar cada una. Entonces, tenemos la primera, que es la recuperación de ovocitos mediante OPU, que ya les mencioné, que es la aspiración folicular guiada por ecografía, también conocida como ovum pickup. Entonces, este es un procedimiento que pues permite obtener óvulos directamente desde los ovarios de hembras vivas. Para esto, primero esta técnica se originó en humanos, pero se adaptó a la medicina veterinaria y pues hoy es aplicada tanto en bovinos, equinos, bovinos, caprinos. Entonces, esta es utilizada en animales de alto valor genético, pues para mejorar la eficiencia reproductiva y acelerar la producción de crías de calidad. ¿Cómo se da este procedimiento? Primero, este proceso empieza por colocar la epidural al animal, debido a que así evitamos que haya un riesgo de lesión mucho más grave, o que el animal mueva la cola o contraiga músculos de la pelvis. Entonces, posterior a esto, lo que se hace es la limpieza de la vulva y el vaciamiento del recto. Luego se introduce un transductor ecográfico en la vagina. Esto es para los bovinos, como podemos observar en la imagen de la izquierda. Entonces, aquí tenemos el equipo, que está conformado por el transductor ecográfico, que pues se introduce en la vagina. Luego, este está protegido por una funda sanitaria y también contiene un lubricante. A través de esta imagen ecográfica se localizan los folículos y desde el mango del equipo OPU se guía la aguja y se realiza la punción. Entonces, aquí se puede decir, aspirar los ovocitos. Entonces, estos se recogen en tubos por un medio especial y se transportan al laboratorio, donde aquí se maduran y fertilizan in vitro con semen pues congelado, se puede decir, y los embriones resultantes pues ya pueden ser transferidos a vacas receptoras o congelados para usarlos más adelante. Ahora, está, como les mencioné, también la aspiración folicular guiada por ecografía transrectal. Esta, en cambio, tiene como que una variación, pero es el mismo principio, y esta se utiliza para recuperación de ovocitos en yeguas vivas. Este procedimiento se da al introducir la sonda ecográfica por el recto para visualizar los ovarios desde el interior del abdomen. Al mismo tiempo se introduce pues por la vagina una aguja especial, y esta es la que atraviesa la pared vaginal y entonces es guiada por la imagen ecográfica hasta el folículo ovárico, y es aquí donde ya se aplica la succión para aspirar el contenido del folículo. Entonces, esta técnica es más utilizada pues en equinos, debido a que los ovarios de las yeguas están ubicadas en una posición más alta a comparación pues de los bovinos, y también se encuentran en una zona llamada fosa de ovulación. Entonces, esto limita el acceso desde la vagina. Ahora, una vez que ya pues estos ovocitos pues han sido succionados, se puede decir, o se tienen en el medio, se seleccionan los óvulos y esto depende la calidad, y hay de grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Lo que se selecciona más es hasta el grado 3, que se pueden decir que son más viables, no, es porque se tiene que... por ejemplo, con respecto al grado 1, estos son más grandes, en el grado 2 medianos, y en el más pequeño, y en el grado 3 pues son más pequeños. Y también porque va a estar el citoplasma más compacto en el de grado 1. Y luego pues ya es llevado al laboratorio para poder fecundar. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya, ahora tenemos la recuperación de ovocitos también, pero con otras técnicas, que es la laparotomía y la laparoscopía, que estas son menos frecuentes y casi no son muy utilizadas, pero pueden ser como para investigación, o en el caso de que otras técnicas no se puedan aplicar.
debido a que estas son más invasivas. Entonces, en la técnica de la laparotomía, este es ya un procedimiento quirúrgico, que pues se aplica haciendo una incisión en la pared abdominal hasta llegar pues a donde están los ovarios. Y entonces esta es de acceso directo y pues aquí ya se pueden observar los ovarios. También está la laparoscopía, que esta en cambio también es una técnica quirúrgica, pero esta se puede decir, menos invasiva y se utilizan unas pequeñas incisiones y aquí con esta se introduce una cámara y pues aquí ya la persona que lo está realizando ya lo puede visualizar con precisión los ovarios para poder manipular de mejor manera. Y también pues se puede decir que al hacer este procedimiento reduce el riesgo de infecciones y pues se dice que el impacto quirúrgico es menor. Ahora tenemos la recuperación post-mortem o de ovarios de matadero. Esta es una técnica que se realiza con ovarios extraídos de vacas sacrificadas. Estos ovarios se transportan al laboratorio, pues ya en condiciones controladas. ¿Y cómo se hace en el laboratorio para pues extraerlos? Puede ser de 3 formas. Por punción folicular directa, que aquí se pinchan los folículos con una aguja para extraer el contenido pues de forma natural. También está el corte superficial, donde se hacen cortes en la superficie del ovario para liberar los ovocitos. Y también aspiración con jeringa, que esta pues ya aplica presión. Ya, entonces vamos a hablar también sobre la recuperación de ovocitos en hembras porcinas. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, está el tracto reproductivo de la porcina, en la cual vamos a centrarnos en la parte de la estructura del ovario, que dentro del ovario va a tener unos folículos que van a ser primarios y secundarios, los cuales los folículos primarios y secundarios mantienen al ovocito en meiosis detenida, mientras que las células de la granulosa lo van nutriendo. La muestra que vamos a ocupar es esta de aquí, entonces podemos observar el folículo primario y el secundario. También hay un folículo terciario. Este contiene a un ovocito secundario latente en la profase de mitosis 1. Entonces, este ya se va a preparar para ser expulsado hacia la trompa de falopio. La calidad del ovocito depende del desarrollo folicular. Entonces, los folículos más grandes suelen ser entre 3 y 5 milímetros y suelen contener ovocitos más competentes para la fertilización. Algo que se debe mencionar es que la acumulación de un líquido en el antro, esta es la principal responsable del aumento del tamaño del folículo que se desarrolla hacia el folículo maduro. Entonces, el antro, ¿qué es el antro? Bueno, esta es una cavidad líquida que marca la etapa final del desarrollo y nos permite identificar folículos viables para la fertilización in vitro. También nos garantiza que el ovocito está protegido y nutrido y puede predecir la capacidad reproductiva del animal. Aquí podemos observar, en cambio, cómo es un folículo terciario. Ciertas condiciones del animal que se deben tomar en cuenta para realizar este procedimiento. Debe estar en condiciones óptimas, en una escala del 1 al 5, que sería entre la 3, que es ideal, ya que los animales con esta condición tienen mayor actividad folicular y los ovocitos son de mejor calidad. También debe estar libre de enfermedades, como por ejemplo sin infecciones uterinas. También debemos considerar el estado reproductivo, ya que al realizar la recuperación de los ovocitos debe ser durante la fase folicular, es decir, días entre 3 y 5 del ciclo estral. Esto nos permite observar que hay presencia de los folículos antrales. También debemos considerar que las hembras que están embarazadas o en lactancia tienen alteraciones hormonales, por lo cual pueden reducir la disponibilidad de los ovocitos viables. Y en caso de que sea post-mortem,
deben tener un tiempo de transporte, el cual debe ser máximo de 2 a 4 horas desde la muerte hacia el laboratorio o el lugar de la metodología. La temperatura de conservación debe ser en una solución salina tibia, entre 30 y 37 grados centígrados, con antibióticos como puede ser la penicilina o streptomicina. La selección de estos ovarios se prefiere más con folículos antrales visibles de 3 a 8 milímetros y sin quistes. Además, un poco sobre un manejo sobre el preprocedimiento es que los animales deben estar en un ayuno controlado. Entre 12 y 24 horas antes no deben ingerir ninguna comida para evitar una regurgitación durante la sedación. Entonces, podemos también observar diferentes métodos de recuperación, en la cual tenemos un método de punción folicular, que también se conoce como aspiración. ¿En qué consiste? Esto es un lavado de ovarios con una solución salina estéril más antibióticos, y se eligen folículos de 3 a 8 milímetros. Estos contienen ovocitos más competentes. El procedimiento, más o menos como se ve en la imagen, es en una aguja, se conecta una jeringa con un sistema de vacío, entonces ahí se puede extraer el líquido folicular que se va a recolectar en tubos con un medio de cultivo. Una ventaja es que puede ser rápida, ya que va entre 10 a 15 minutos por ovario. Y una desventaja que se mencionaba es que se puede recuperar menos ovocitos que en el corte folicular, que es la siguiente metodología. Esta es la liberación de ovocitos mediante cortes en el tejido ovárico con un bisturí o con una cuchilla. La ventaja es que podemos obtener mayor cantidad de ovocitos, y la preparación pues prácticamente es cortar los ovarios en láminas finas en una solución salina que se lava el tejido para liberar los complejos, cúmulos, que se conocen como cúmulo-cox. Ya les vamos a explicar un poco más sobre qué es esto. Y también tenemos la otra metodología, que es la perfusión ovárica. Esta es una técnica menos común, que se combina un lavado y presión para extraer los ovocitos, y se usa en investigación para una recuperación de ovocitos más pequeños. Ciertos métodos de evaluación: está la evaluación de la reserva ovárica, que es el conteo de folículos antrales, y nos indica el número de folículos visibles de 2 a 8 milímetros. Esto se lo realiza por ecografía. Una interpretación es que si tenemos altos folículos antrales, es que tiene una buena reserva ovárica, que es decir, un mayor potencial reproductivo. En cambio, si tiene bajos folículos antrales, o sea, bajo índice de folículos antrales, es una reserva disminuida, puede indicar infertilidad o envejecimiento ovárico. También se lo puede realizar mediante un perfil hormonal. Tenemos a la hormona antimulleriana, que nos indica la cantidad de folículos pequeños en crecimiento. Esta hormona es estable durante el ciclo estral. Entonces, igual tenemos, mientras más niveles de hormona están presentes, indica una alta reserva ovárica. Puede ser en hembras jóvenes. Y también, si tenemos un nivel bajo de esta hormona, puede ser que la reserva ovárica se encuentre reducida, y mayormente se da en animales mayores o con falla reproductiva. Otro tipo de evaluación es la evaluación directa del ovocito, en la cual se analiza la madurez nuclear por tinción, como pudimos observar en la primera imagen cuando se les indicó la parte del folículo primario y secundario. Entonces se puede analizar si los ovocitos están en metafase 2, que se encuentra con un cuerpo polar, es decir, que son fértiles, y los ovocitos en fase 1 son inmaduros, o a su vez por una calidad morfológica que se dividen como en categorías. Puede ser categoría 1, 2 y 3, siendo la 1 la mejor, que demuestra ciertas características, en la cual los ovocitos se encuentran completamente rodeados por 3 capas de células del cúmulus, que es lo que se les había mencionado anteriormente, y el citoplasma se encuentra homogéneo. Ya, a ver, ahora vamos a hablar de la recuperación de ovocitos, pero esta vez en gatos y en perros. Bueno, como ya escuchamos a mi compañero,
La recuperación de ovitos básicamente es una técnica mediante la cual se extraen los óvulos, es decir, los ovocitos directamente desde los ovarios de las hembras. En este caso van a ser las perras y las gatas. Bueno, ¿para qué se hace esta recuperación de ovocitos? En primer lugar, se utiliza para programas de reproducción asistida, como la fertilización in vitro o la maduración in vitro. También se aplica en la conservación genética de razas domésticas o especies silvestres, especialmente aquellas en peligro. Otro objetivo importante es el mejoramiento genético, seleccionando ovocitos de hembras con alto valor reproductivo. Y finalmente también se usa con fines de investigación científica y también es ampliamente usado en docencia. Ya. Aquí también podemos recalcar que comúnmente se lo realiza quirúrgicamente, ya sea por ovariectomía, laparoscopía o punción de folículos. Y el análisis se basa en la calidad morfológica, genética y funcional. Esto para ver si están maduros y si tienen capacidad, si tienen integridad celular, si son aptos para ser fecundados o criopreservados. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, aquí los procedimientos más comunes en la recuperación de ovocitos en gatos y en perros, especialmente enfocándonos en las gatas. Aquí debemos hacer, como si un énfasis en que la ovulación, en que las gatas son ovulatorias inducidas, es decir, que no ovulan de forma espontánea, por lo que se debe estimular antes de recuperar sus ovocitos. También los ovocitos se obtienen mediante procedimientos quirúrgicos, como ya lo habían explicado, que es la laparotomía o la laparoscopía. Y también los ovocitos se obtienen de los folículos anterales mediante punción, aspiración o disección folicular. Ya. Ahora, en cuanto a las perras, a diferencia de las gatas, las perras sí ovulan de forma natural, pero los ovocitos ovulados están en una etapa inmadura, en la que se conoce como metafase 1. Además, la recuperación se realiza normalmente desde el estro, mediante una ovariectomía, y los ovocitos se recuperan por aspiración folicular también. Dale a la siguiente. La siguiente ya, porque ahí está. Sí. A ver, ahora vamos a hablar también de los factores que afectan a la calidad. Entonces, aquí tenemos el primer factor, que es la edad del animal. Esto, por ejemplo, en las hembras mayores producen ovocitos de menor calidad. También tenemos el estado físico y nutrición. Por ejemplo, la desnutrición disminuye la maduración y viabilidad, o lo que quiere decir que un mal estado corporal igual a una baja maduración. También tenemos la fase del ciclo estral, como ya les había mencionado, afecta el número y madurez de los ovocitos. Ya. El método de recuperación. El uso excesivo de presión en la aspiración puede dañar la calidad de los ovocitos. Y también tenemos el tipo de anestesia o estrés, que puede alterar a la ovulación y madurez. Eso. Dale a la siguiente, por favor. Ahora, en las técnicas que se usan para evaluar la calidad de los ovocitos, bueno, aquí ya hemos hablado de algunas, pero, por ejemplo, aquí tenemos la microscopía avanzada. Se puede utilizar la microscopía de fluorescencia, que permite teñir estructuras como el núcleo, la membrana plasmática o los mitocondrias con colorantes específicos. Por ejemplo, se usan colorantes como un específico que se usa para el ADN, para ver el ADN, o mitotraque para analizar la actividad mitocondrial. También se emplea la microscopía confocal. Bueno, y aquí tenemos también la tinción y evaluación morfológica, que va de la mano a la microscopía. Ya. También tenemos el análisis de expresión génica. Esta técnica evalúa qué genes están activos en los ovocitos, especialmente aquellos relacionados con su maduración y viabilidad. Aquí se usan herramientas como PCR en tiempo real o RNA-seq, que estudia genes como el GDF9,
o el SAR1, que es especialmente para gatos y perros. Además, también una expresión alterada puede indicar ovocitos de mala calidad o bajo potencial reproductivo. También se puede hacer una evaluación metabólica. Se mide el consumo de nutrientes como la glucosa y piruvato o la producción de lactato para saber si el ovocito está activo metabólicamente. También se puede usar respirometría mitocondrial, que es una técnica ya más avanzada para conocer la eficiencia energética del ovocito. Y también podemos hacer, como ya lo hemos hablado, criopreservación y análisis post-descongelación. Y también, que se me olvidaba, es la evaluación morfológica, en la cual se observa la estructura externa del ovocito y el cúmulo de células que lo rodean. Ya. Aquí se puede hacer como un resumen que la recuperación y evaluación de ovocitos en perros y en gatos es una herramienta clave para la reproducción asistida, conservación y la ciencia. También la aplicación de tecnologías avanzadas nos permite seleccionar ovocitos viables con mayor precisión. Y también los resultados reproductivos en medicina veterinaria y conservación de la biodiversidad. Eso sería. Bueno, ahora hablando un poco sobre un artículo en el que se ocupó la recuperación de ovocitos, tenemos el artículo de trasplante de útero de la investigación, ensayos en humanos y hacia el futuro. Principalmente es un artículo que primero es de la revista Oxford Journals de cuartil 1. Y bueno, el artículo se basa principalmente en una revisión que repasa los principales avances científicos, clínicos y metodológicos más importantes en el campo del trasplante de útero, entre los que se menciona algunos de los estudios en modelos animales como ratones, ovejas, primates y después en escalamiento a humanos. Se basa principalmente en la demostración del trasplante de útero de distintas metodologías. Sin embargo, se utilizaron principalmente metodologías para la recuperación de ovocitos, entre los que se destacan la punción transvaginal guiada por ultrasonido o OPU, que ya nos explicaron antes, y la punción transabdominal guiada por ecografía. Y como ya nos mencionó una compañera anteriormente, la punción transabdominal guiada por ecografía ¿cómo se llama? Se da por la disposición un poco diferente de los ovarios en equinos. Sin embargo, tanto en otros animales como en seres humanos, se da síndromes como el de Mayer, Rokitansky, Kuster, Hauser, que es el nacimiento de sujetos sin útero, pero con ovarios funcionales, entre lo que podemos observar, la punción transabdominal guiada por ecografía da esta facilidad de la punción hacia el ovario directo. La metodología de la punción es que la aguja se introduce directamente a través de la pared abdominal y se extraen los ovocitos de los folículos ováricos. Estas metodologías ayudaron en la investigación sobre algunas afecciones en el útero y en tecnología de trasplantes para la aceptación de líneas celulares del útero en otros de donadores a huéspedes. Muchas gracias. Gracias, chicos. Con esto hemos acabado las presentaciones. Como ustedes ven, la producción y recuperación de ovocitos también es una técnica que se utiliza, ¿no? El recuperar ovocitos tiene una finalidad, que es la fecundación in vitro, ¿sí? O la criopreservación, dependiendo del caso, de la necesidad. Hay animales de buena genética, entonces en estos se deben
crioconservar la mayor cantidad de ovocitos que se pueda con la finalidad de utilizarlos a lo largo del tiempo y poder tener descendencia con estas características de animales sobresalientes. No es nada fácil, como ustedes ven, la manipulación hormonal hay que conocer, hay que también tener en cuenta que hay diferentes tipos de técnicas para la recuperación de ovocitos. Generalmente hay, como ya se mencionó, también la recuperación quirúrgica asistida también con ecografía y después de haber hecho la recuperación se hace la inseminación y de una vez que se obtiene el embrión también se puede nuevamente hacer una cirugía para el depósito o si es que se va a hacer directamente en el cuerno o si no, a través de una pistola de inseminación se puede depositar el embrión. Entonces, bueno, como ustedes ven, hay bastante avance en lo que es la biotecnología reproductiva, ¿sí? En el que se aprovecha estas características con la finalidad de tener una mejora a nivel de la producción, resistencia a enfermedades, ciertas condiciones fenotípicas de los animales, características que disminuyen, por ejemplo, el riesgo de enfermedades, como es, por ejemplo, unas ubres bien implantadas, altas, y que no estén arrastrando las glándulas para que tengan contacto con objetos. Son ejemplos de lo que se logra. También animales que tienen una funcionalidad más alta, ¿sí? Y así. Bueno, preguntas de lo que sería la presentación. Hay algunos términos que ustedes utilizaron, incluso en la presentación anterior, que me hablaban que el rato de que se hacía la crioconservación disminuye la viabilidad. O sea, sí disminuye, pero no desaparece. O sea, mueren varios espermatozoides, pero en el caso de que estemos hablando de embriones o de ovocitos, obviamente ahí no es que pierde la viabilidad, sino disminuye la función. Están viables, pero funcionalmente están en estado de letargo, por eso es la crioconservación. ¿Sí? No hay metabolismo celular, por ende podemos nosotros tener esta facilidad de poder utilizar estas células o el embrión en el momento de desearlo. Sí, eso también, igual el día de mañana yo les voy a explicar todo lo que es el procesamiento ya de la muestra, la crioconservación, para que tengan un poquito de idea que se utilicen los diluyentes, cómo se hacen los cálculos, qué función, qué tipos de diluyentes hay, y cada uno de los ingredientes que se utilizan en los diluyentes y qué función tienen los crioprotectores, cuáles son los más utilizados, cómo actúan. Todo eso vamos a ver mañana. La clase sería a las 7 de la mañana y continuando con lo que les estaba diciendo del aula, por favor revisen. Yo estoy pensando seriamente en adelantar el paso de notas porque me da la impresión de que el proceso después, si es que esto lo tiene que hacer otra persona porque yo ya no tengo acceso, va a complicarse un poquito, porque seguramente hasta que autoricen y todo eso, yo no sé qué tan fácil sea. Entonces estoy más bien pensando pasar una nota de lo que ya tienen hasta aquí, obviamente con la finalidad de después hacer una corrección en el momento que se vuelva a abrir el sistema, que se corrija con la nota real. No sé si esa opción alguna vez han tenido ustedes, porque de esa manera no corremos el riesgo de que ustedes se vayan sin nota o que tengan problemas de este tipo. No sé si tienen alguna experiencia o qué opinan de eso. No todos a la vez. O sí, es que lo que pasa es de que ya hoy se cierra el sistema hasta las 12 de la noche, puedo aprovechar que el sistema está disponible. Entonces, igual hay que tomarles, ya está disponible por si acaso también la prueba, que es un ensayo, sí, ya está puesto un artículo, ustedes lo pueden entregar, ahí está creo que para una semana. Sin embargo, como les repito, podríamos hacer un ajuste de la nota
en el momento de que se vuelva a abrir el sistema, pero lo que no quisiera es que ustedes se queden sin nota, que ya se acabe el semestre y que hayan problemas, no sé. Voy a averiguar a ver qué me dice la coordinadora de área, a ver si se puede hacer eso. Yo subo una nota y después se corrige. O sea, la nota es poniéndoles ya como que todos tienen buena nota en la prueba y en el examen, para que después, obviamente, se ponga la nota real. Eso no sé si será posible o no, pero se me ocurre que sería una opción para que ustedes no vean perjudicados en el caso de que haya inconvenientes. Eso, chicos, bueno, conversen y me avisa la presidenta si tiene algún comentario de esto. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Sí, buenas noches. Bueno, yo les comenté a mis compañeros para que suban las diapositivas y que usted nos coloque las notas lo más pronto para que de esa manera también ayudarle a usted y aliviarle a usted sus pendientes. Y entonces solo quedaría para el ensayo, ¿verdad? Sí, yo ya califiqué, de todos modos, yo ya les puse a todos 20 en la presentación, porque obviamente no puedo esperar a que siga corriendo el tiempo y lo que no quiero es que ustedes tengan inconvenientes, repito. Otra cosa, por el tema de la salida, me dijo Fátima que hasta el momento hay solamente 9 personas confirmadas. Bueno, tomen en cuenta que es una actividad que no es obligatoria, tampoco está financiada, pero es una excelente oportunidad para que ustedes puedan conocer lo que es el laboratorio, los equipos que hay y hacer la práctica. En caso de que haya muy pocas personas, yo estoy pensando que va a ser también un limitante para la aprobación. Nos van a decir, si no va ni la mayoría, no nos aprueban. Entonces, en el caso de que por alguna razón no se apruebe o algo pase, porque eso tiene que ser ya en estos días, por mí, yo mañana mismo quiero hablar ya de todo esto con la gente para que me autoricen. O sea, más que nada, ya está autorizada la gira. Lo que tienen que hacer es autorizar